Estimados estudiantes, bienvenidos a la cápsula explicativa de la actividad 2 del módulo número 3. En esta actividad veremos el tema de la argumentación. Para ello es fundamental que revises los conceptos del módulo y los ejemplos que se te presentan. Para esta actividad tendrás que primeramente descargar el archivo donde se te presentan dos temas. Luego que descargues el archivo, tendrás aquí dos temas los cuales podrás visualizar. Entonces tendrás que elegir solamente uno de ellos. Para el tema que seleccionaste, tendrás que escribir una tesis. Después, redactar un argumento. Pero para la redacción del argumento, tendrás que tomar en cuenta lo siguiente. Debe contener 3 ideas que sostengan el argumento que estás proponiendo y cada idea debe tener al menos 80 palabras. Posteriormente, tendrás que escribir, aquí tienes tú un contraargumento, ya se te proporciona. Vas a escribir una refutación. La refutación también tiene características particulares, pues tiene que contener 2 ideas principales que sostengan tu refutación y también tiene que estar integrada por 80 palabras por idea. Muy bien. En el argumento que se te solicita al inicio, en el segundo punto, tendrás que al menos incluir una referencia bibliográfica. Me refiero a este argumento. Escribir al menos una referencia bibliográfica. Muy bien. Ahora, para que te quede más claro lo que tienes que hacer, como ya te comenté, es importante que revises el contenido del módulo. Específicamente en este punto, en la meta número 2. Aquí en la meta número 2 se te presenta un ejemplo. Entonces, si tú puedes leer la información, vas a poder estructurar tu tesis, tu argumento y en este caso tu refutación. En este caso, por ejemplo, se nos presenta una tesis que afirma lo siguiente. Los animales son las primeras víctimas de una práctica que a menudo se ha querido presentar como la única opción posible. La experimentación con fines sanitarios, cosméticos, industriales y militares. Sin embargo, se ha mostrado, además de cruel, poco fiable, además de que existen alternativas. Entonces, esta es la tesis que el ejemplo está sosteniendo. Tú, de acuerdo a la temática que seleccionaste en el archivo, vas a presentar tu tesis. Entonces, como puedes ver en el ejemplo, está estableciendo una postura ante determinado tema, ¿ok? Luego, para sostener esa tesis siempre debe de existir un argumento. En este caso, el argumento se va a respaldar por 3 ideas que van a defender ese argumento. Aquí recuerda que tú puedes incluir referencias bibliográficas, ya sea posturas de autores, datos, cifras, estadísticas. En este caso nos presenta 3 ideas que respaldan el argumento. Nos dice que es cruel, que es un método cruel, que es poco fiable. ¿Por qué? Porque muestra ciertas diferencias entre los animales y los humanos y que además existen alternativas. Entonces, esa sería la argumentación. Recuerda que hay que incluir una cita bibliográfica, una referencia bibliográfica. Muy bien. Ok, luego aquí tenemos los contraargumentos y la refutación. En el caso de los contraargumentos, en esta se trata de brindar una postura contraria al argumento que se presentó. En este caso, aquí en esta tarea, a ti ya se te va a proporcionar el argumento. Lo que tú tienes que hacer es la refutación. Entonces, en este contraargumento se refuta de que la idea de que los animales y los humanos son diferentes entre sí. Entonces, agrega información para refutar. En este caso nos muestra una estadística. Entonces, de esa manera, pues respalda al contraargumento. Luego, pues la refutación sería del contraargumento generado.
¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo que te puede servir a ti para ilustrar tu actividad. Muy bien. Entonces, ese sería en cuanto a la sugerencia de cómo realizarla, que revises esta información. Ahora, es importante que revises la métrica de evaluación. Aquí en este caso, se te va a calificar pues la ortografía, se te va a calificar la fuente bibliográfica que tienes que tú agregar en el argumento. Se te va a evaluar la tesis, la argumentación y la refutación. Entonces, no olvides consultar los pasos que se te piden. Descargar el archivo, elegir un tema y generar estos puntos siguiendo lo que se te establece en la métrica de evaluación. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Estoy a tus órdenes. Saludos cordiales.